Bueno, la primera estrategia que voy a mostrarles es la de trazar líneas, que es utilizando este menú de línea. Y la primera opción, se fijan, las herramientas son muy fáciles de seguirles la onda. Esta línea está en color negro y tiene sus dos extremos en color rojo, indicando que se tienen que dar dos puntos para indicar el principio y el fin de esa línea. En el caso de necesita como lo marca la instrucción, y se fijan a la parte de abajo está apareciendo en la barra de estado, que se necesita dibujar líneas con un ángulo dado. Necesitamos decir qué longitud van a tener y qué ángulo, y le vamos a indicar un punto que va a estar en color rojo. Líneas horizontales indicando cuál va a ser la longitud de las mismas, y con un punto rojo indicando la posición en la cual va a iniciar esa línea. Lo mismo con las verticales. Rectángulos indicando 2 puntos. Rápido, va a ser la primera opción. Voy a dibujar líneas. Entonces lo que me dice la línea de comandos es, pues especifica el primer punto. La primera estrategia que vamos a utilizar va a ser líneas con 2 puntos, entonces indicando principio y final, utilizando coordenadas. Para eso voy a marcar en este momento las intersecciones que formarían las líneas que está marcando la figura que queremos trazar. Ahí la estamos resaltando en color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a tener que poner atención es, si yo parto de este punto, que sería el origen 0,0 en nuestro eje coordenado, donde esta sería la coordenada X y esta es nuestra coordenada Y, ¿qué puntos indicarían las intersecciones que marco en este momento? Pues bien, las coordenadas entonces serían las que están indicadas en esta parte, ¿no? En primer lugar, tendríamos nuestro punto de origen siendo el 0,0, y el punto de inicio de esa primera línea sería el 24,0, indicando que son 24 unidades, 24 metros hacia la derecha respecto al punto anterior, y sin mover nuestro punto en el eje de la Y. El siguiente punto, tomando este como inicio, sería el 24,6, indicando que nos mantendríamos en la misma posición X, pero subiríamos 6 unidades en el eje de las Y. Ahora bien, este punto está indicado por 30 porque estamos moviendo 6 unidades más hacia la derecha a la posición X, y estamos subiendo 12 unidades que están marcadas por estas dos cantidades en el sentido del eje de la Y. Ahora bien, de este punto es difícil determinar cuál es la coordenada de este punto final, de esta línea que está marcada aquí con 12. Por lo que vamos a dejar hasta ahí lo de las coordenadas, haciendo ese análisis tan exhaustivo. Sin embargo, si se fijan, es muy complicado andar viendo cuántas unidades son las que están representadas. Es por eso que se sugiere el uso de coordenadas relativas. Es así que se propone esta nueva notación. Si bien la primera línea pues no se puede hacer de otra forma más sencilla de la que está marcada, indicando el inicio como 0,0 y el final como 24,0, esta línea vertical sí se puede expresar de una forma diferente. Si ustedes parten de este punto, tomando como referencia coordenadas relativas, es decir, no en referencia al punto de origen 0,0, sino a partir de este punto, ¿cuántas unidades están moviendo y en qué dirección? Se fijan, de este punto no hay movimiento en el eje de las X, se mantenía en ese mismo punto. El movimiento se haría nada más 6 unidades hacia arriba. Es de esa forma que nosotros vamos a indicar con esta instrucción una arroba indicando que son coordenadas relativas 0,6 el siguiente punto. Ahora bien, si estamos posicionados en este punto, ¿cuántas unidades me estoy moviendo hacia la derecha y hacia arriba para llegar a este otro? Eso estaría indicado con esta otra instrucción, arroba 6,6. De esa forma no tenemos que andar haciendo sumas entre el 24 y el 6 que está marcado acá para marcar este 30, ni tampoco la suma de estos dos pares de 6 para indicar la posición de 12 que se necesita, sino nada más lo que tengo que hacer es ver cuántas unidades se está moviendo respecto a mi punto anterior para que el movimiento igual se haga 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia la derecha. Entonces esta es una forma más sencilla de hacerlo. Vamos haciendo pues entonces estas tres líneas en QCAD. Me voy a regresar nada más para que vean cuál fue la instrucción que utilicé. Es dibuja líneas. Ese dibuja líneas también lo podemos llamar tecleando LI y dando un enter. Ya me está pidiendo que especifique el primer punto, es decir que ya entró al comando de línea. El primer punto que voy a indicar entonces va a ser un 0,0, indicando el origen, ¿cierto?
Ese coma cero ya está seleccionado, entonces lo que me está pidiendo la línea de comandos es especifica el próximo punto. El próximo punto entonces le especifico también un coordenadas 24,0 y lo va a hacer mi primera línea horizontal. Se fijan, ese último punto queda seleccionado como primer punto para la siguiente línea. Entonces aquí la línea de comandos dice especifique primer punto o deshacer. El primer punto ya está especificado, entonces lo que tengo que hacer nada más es especificar el siguiente punto. Recordando un poquito, la coordenada que tengo que hacer es o 24,6 o el arroba 0,6. Voy a utilizar ya de una vez las coordenadas relativas. Saco la arroba 0,6 y va a realizar la línea vertical que requiero. Finalmente, con esas tres líneas vamos a nada más darle arroba 6,6, un enter y ya realizó la última de esa línea con esas características, ¿de acuerdo? Ahora bien, resulta que aquí ya no necesariamente tengo una coordenada utilizando dos dimensiones. Por ejemplo, aquí sí pude determinar que hay 6 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia arriba. Aquí nada me está indicando una de las especificaciones, que es la longitud de la línea, y lo que puedo obtener también es lo del ángulo. La otra forma de especificar una posición sin utilizar una coordenada, sino nada más una longitud, sería que pusiéramos atención en este número, que es el 12, y pusiéramos atención de cuál es el ángulo que forma respecto al eje horizontal X. Recuerden que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. El ángulo que está marcando esta línea que puse yo en color rojo respecto a esta que está en color azul, que es la horizontal, sería la suma de 90 grados, que es el ángulo recto que se formaría hasta aquí, y la diferencia que hay entre esta línea y la que formaría el ángulo recto, que son 45 grados respecto a lo que estaba mostrando aquí, ¿no? Son 90 más 45 serían 135 grados respecto a este eje horizontal hasta esta línea en color azul. Entonces, para poder trazar este punto que está marcado en amarillo, tengo que utilizar esta instrucción. Arroba indicando que serían coordenadas relativas al último punto en el cual está posicionado mi cursor. 12, que es la longitud que va a tener esa línea, y con un menor que indico el ángulo que formaría respecto al eje horizontal esa línea nueva. Esta siguiente línea horizontal sería muy fácil trazarla, lo único que tengo que dar es la coordenada con una arroba, obviamente porque va a ser relativa al punto en el cual me encuentro en ese momento, menos 12 indicando la dirección del siguiente punto respecto a esta posición hacia la izquierda en el eje de las Y, 12 unidades, 12 metros, y 0 en la posición Y, o sea, no hay movimientos en esa dirección. Para indicar el último de los puntos, de nueva cuenta hay que poner atención en cuál es el ángulo que está formando respecto al eje horizontal nuestra línea nueva, y cuál es su dimensión. La dimensión sería 6, aquí está indicada con una arroba 6, o sea, respecto a la posición en la cual me encuentro actualmente, y con un ángulo de 225. Ese 225 es la diferencia de 360 menos 135 que está marcado aquí, es el ángulo formado desde esta línea como de eje horizontal hasta la que está formando esta nueva. Para cerrar el ciclo, lo único que tenemos que dar clic es, en la línea de comando tenemos que teclear una letra C. La letra C va a remitirnos al punto inicial de nuestro trazo. Entonces vamos indicando, desde este punto, las últimas 4 líneas. Regresamos a QCAD. Recuerden que estamos en esta posición. En la del 6,6 con arroba. Entonces vamos poniendo una arroba. La distancia será 12. El ángulo será 135 grados. Y le doy un enter. Se fijan, ya hizo la posición esa. La siguiente línea sería entonces con arroba, de nuevo para indicar que va a partir del punto en el cual me encuentro, menos 12 unidades hacia la izquierda, en el eje horizontal Y, en el eje horizontal X, en fin, y 0 en el eje de la Y, no habría movimiento en esa posición. La última de las líneas entonces sería indicando la distancia que va a marcar la línea y el ángulo, que serían 225 grados. ¿De acuerdo? Como les indiqué, la letra C lo que haría es remitirnos al punto de origen. Vamos a utilizar una de las... Voy a dar Escape, la tecla de Escape, para salirme de dibujar líneas. Y lo que voy a hacer es en ver, le voy a decir que haga un autozoom. El autozoom indica
o más bien me da